Hola comunidad de YouTube, en este video les traigo un top 16 de mejores aplicaciones root para Android. Bueno, empecemos. Vamos a empezar con esta aplicación llamada Device Control. Es una aplicación todo en uno ya que incluye varias funciones como mostrar la información de nuestro dispositivo, el rendimiento de nuestros procesadores. También tenemos un gestor de aplicaciones, también podemos flashear, entre otras cosas. Por ejemplo, si vamos aquí información del dispositivo, nos mostrarán toda la información de nuestro dispositivo. También tenemos varias opciones como gestor de aplicaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que aparecen todas, también aparecen las del sistema que podemos desinstalar. Como podemos ver, nos manda esto, le damos aquí en desinstalar y se desinstalará. Como podemos ver, tiene varias opciones, lo que lo hace una de las mejores aplicaciones para Android. Sigamos con esta aplicación llamada AppWall Plus. Esta aplicación nos permitirá permitir o denegar el acceso a internet a las aplicaciones. Aquí tenemos dos modos, uno es la lista negra y la otra es la lista blanca. Damos aquí en la lista negra y por ejemplo aquí en Adway, si le damos aquí, le estaríamos denegando el permiso a internet a esta aplicación. Así que para guardar simplemente le damos aquí y le damos en Enable Firewall. Y con esto ya esta aplicación no tendría acceso a internet, ya sea por el Wi-Fi, los datos o una red LAN. Sigamos con esta aplicación llamada Boot. Esta aplicación nos permitirá cambiar la animación de inicio de nuestro dispositivo. Aquí podemos escoger varias animaciones, como por ejemplo tenemos los más populares, los últimos, y nosotros también podemos subir el nuestro. Aquí podemos buscar la temática que deseemos, por ejemplo escribamos Android. Y como podemos ver, nos aparecen todos los resultados de la búsqueda. Escojamos este, esperamos a que cargue. Como podemos ver, aquí podemos configurar el tamaño. Y para instalarlo simplemente damos aquí en Install. Nos estaría descargando la animación y nos pedirá permisos de superusuario. Nos dirá que reiniciemos nuestro dispositivo y una vez hecho esto ya tendremos esta animación. Sigamos con esta aplicación llamada Flashify. Esta aplicación nos permitirá flashear algunos archivos como son imágenes, recoveries y también archivos zip, como también hacer copias de seguridad y restaurarlas. Aquí podemos ver que tiene varias opciones como reiniciar nuestro dispositivo directamente al recovery o también al bootloader. Siendo una aplicación muy útil si te gusta instalar recoveries u otros archivos. Sigamos con esta aplicación llamada No Frills CPU Controller, la cual nos permitirá cambiar la velocidad del procesador a la que nosotros deseemos. Aquí podemos escoger la frecuencia máxima y la frecuencia mínima. También podemos escoger el gobernador para que administre nuestro procesador. Aquí si le damos en aplicar, ya habríamos cambiado la frecuencia del procesador. Recuerden que al aumentar la frecuencia, la batería va a durar menos y viceversa. Sigamos con esta aplicación llamada Root Browser y como su nombre lo indica, es un explorador para usuarios root. Esto quiere decir que nos mostrarán todos los archivos que vienen en el sistema para así modificarlos. Esta aplicación es muy útil ya que en muchos tutoriales lo necesitaremos. Sigamos con esta aplicación llamada SCR Pro, la cual nos permitirá grabar la pantalla de nuestro dispositivo. Tiene algunas funciones como escoger la resolución, desactivar o activar el micrófono, la velocidad del video, etc. En este caso no la abro porque si no, no lo hago porque si no se detendría la grabación de la pantalla. Sigamos con esta aplicación llamada Uninstaller Root. Esta aplicación nos permitirá desinstalar aplicaciones del sistema. Como por ejemplo aquí tenemos todas las aplicaciones que vienen por defecto. Y por ejemplo si escojo Gmail, nos aparecerá este menú en el cual podemos congelar, desinstalar, hacer una copia de seguridad, resetear, etc.
Sin duda es una aplicación muy útil si quiere eliminar todas las aplicaciones que no utilizamos y no podemos desinstalar del sistema. Además de desinstalar aplicaciones del sistema, también nos permitirá desinstalar aplicaciones de terceros y los APKs. Sigamos con esta aplicación llamada Wi-Fi Password. Esta aplicación nos permitirá ver la contraseña de todos los Wi-Fi que hemos guardado en nuestro dispositivo. Esta aplicación no es para hackear, sino para visualizar las contraseñas que ya tengamos guardadas para así compartirlas cuando nos las pidan. Sigamos con esta aplicación llamada Wi-Fi Kill. Esta aplicación nos permitirá desactivar el Wi-Fi a las personas que se han conectado al mismo Wi-Fi que nosotros. Para activarlo simplemente damos aquí en el botón de play y esperamos unos segundos. Y como podemos ver, aquí nos aparecen todas las personas que están conectados a nuestra red, así que simplemente podemos desactivar a todas dándole aquí en Grab All y dándole aquí en Kill All. Ya estaríamos desactivando a cualquiera, y también podemos desactivarlo individualmente, por ejemplo dándole aquí, dándole en Grab y en Kill. Esa persona no tendría acceso a internet. Esta aplicación tiene dos versiones, una gratis y la otra de pago. En la gratis solo nos permitirá desactivarlos por algunos minutos. Y para detener el servicio le damos aquí en el botón de pausa. Y ya habríamos detenido este servicio. Sigamos con esta aplicación llamada Link2SD, la cual nos permitirá mover aplicaciones a la SD. Así esta función no esté permitida. Por ejemplo, vamos a ir a WhatsApp. Y como todos sabemos, esta aplicación no deja pasarse a la SD. Si le damos aquí, bajamos y le damos aquí a mover a la SD, me aparecerá esta advertencia, le damos en aceptar, esperamos unos segundos y como podemos ver nos dice que la operación se completó exitosamente. Y ya tendríamos WhatsApp en la tarjeta SD. Sigamos con esta aplicación llamada Market Helper. Esta aplicación nos permitirá engañar a la Play Store cuando vamos a descargar alguna aplicación que en nuestro dispositivo no es compatible o en nuestro país. Entonces le damos aquí y podemos escoger entre teléfono, tablet o televisor. Y aquí escogemos el teléfono. En mi caso será el Nexus 5. Aquí podemos escoger un país. Y también un operador. Así que aquí le damos en activar. Y ya estaría activada satisfactoriamente. Sigamos con esta aplicación llamada DisDigger, la cual nos permitirá recuperar archivos eliminados de nuestro dispositivo. Aquí escogemos la partición, en mi caso será este. Le damos aquí en escanear dispositivo y como podemos ver aquí no aparecen los formatos que queremos recuperar. Cabe decir que en la versión gratis algunos formatos están bloqueados. Así que escogemos el formato que queremos recuperar. Le damos aquí en OK y esperamos a que el dispositivo empiece a escanear los archivos. En mi caso voy a recuperar este. Le doy aquí en guardar y escogemos la ubicación. En mi caso será la raíz de la SD. Le damos en OK y ya estaría guardando. Como podemos ver, se ha guardado. Sigamos con esta aplicación llamada Expose.
Esta aplicación por sí sola no funciona, sino que debemos descargar algunos módulos para así personalizar nuestro dispositivo. En la descripción de este video les dejaré un video en cómo instalarla y además un top 20 de mejores módulos para Xpose. Sigamos con esta aplicación llamada Titanium Backup. Esta aplicación nos permitirá hacer copias de seguridad a nuestras aplicaciones. Por ejemplo, vamos a escoger actualizaciones del sistema y como podemos ver aquí nos aparece copiar, congelar, desinstalar o eliminar datos. Si damos aquí en copiar, nos estará creando una copia de seguridad. Sigamos con estas dos aplicaciones, las cuales son KingRoot y SuperSub. Las dos son para administrar los permisos de superusuarios a las aplicaciones. Vamos a empezar con SuperSub. Como podemos ver, esta es su interfaz en la cual nos aparecen las aplicaciones, el registro a la aplicación a la cual le hemos dado permisos y algunos ajustes. Y por el otro lado tenemos KingRoot, la cual nos muestra esta interfaz en la cual nos muestra las aplicaciones a las que le hemos dado permisos y a las que se la hemos denegado. Además de eso también tenemos una aplicación para desinstalar aplicaciones, por ejemplo las que tienen preinstaladas, las personales y las del sistema. Y además también podemos escoger cuál aplicación queremos que se ejecute cuando iniciemos nuestro dispositivo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, denle like y se suscriban. Muchas gracias.